Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Queremos recordar a todos nuestros amigos y hermanos que este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Este ministerio ha creado un ciclo de estudios llamados Perlas de la Bendita Torá en Yeshua HaMashiach. Y como es habitual, le traemos un nuevo estudio con el título ¿Qué verdad conocen los rabinos sobre el Mashiach Yeshua? Hoy vamos a estudiar la escritura desde una perspectiva totalmente diferente. Vamos a ver la porción de esta enseñanza, la cual está fundamentada sobre el trabajo justo y enseñanza de los últimos maestros del Talmud, Ramiel Friedland. Así que, bienvenido a la revelación de la Torá y del testimonio. Muchas gracias por unirse a nosotros. Hoy, para empezar, vamos a hablar sobre la maldición puesta sobre el linaje de Jeconías, la cual el judaísmo contemporáneo declara y cita para descalificar a Yeshua como el Mashiach. Asimismo, hablaremos sobre el nacimiento virginal, el cual ellos dicen que no es válido. En nuestro estudio vamos a investigar qué es la Torá y el Tanakh, qué tienen para decirnos concerniente a estos asuntos, y que los más ancianos sabios del Talmud y otras autoridades de fuentes rabínicas tienen para decirnos sobre estos temas. Así que comenzamos por Jeremías 22:30, y así dice: así ha dicho Adonai, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David Hamelech, ni reinar sobre Yehuda. Esta, por supuesto, es una maldición de tres aspectos que declara. Primeramente, que Jeconías morirá sin hijos, que él no prosperará y, por último, que su descendencia no prosperará en el trono de David. Consecuentemente, esto elimina toda posibilidad que el Mashiach podrá llegar por medio de Salomón. Pero el Divrei Hayamim Aleph, Primera de Crónicas 3, del 17 al 18, dice así: y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama, Nedavías, indicando que la primera maldición ha sido retirada. Esto le sigue a Melahim Bet, Segunda de Reyes, 25, 27 al 28, donde está escrito: aconteció a los 37 años de cautiverio de Joaquín,
nombre alternativo, rey de Babel, que libertó a Joaquín, rey de Yehudá, sacándolo de la cárcel, 25-28, y le habló el rey de Babel con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babel, indicando que la segunda maldición fue decretada con él y que fue también retirada con él. Nuestros sabios en el Yalkut explican el retiro de estas maldiciones de esta manera. Nabucodonosor tomó a Joaquín y lo puso en prisión. El concilio religioso judío se reunió para considerar este asunto porque temían que el reino de David llegara a su fin, del cual está escrito: su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Teilim 89:36. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar? Para que las Sagradas Escrituras se puedan cumplir, ¿qué es lo que podemos hacer? Iremos y le suplicaremos a la institutriz, y a la institutriz suplicará a la reina, y así la reina al rey. Esto indica que nuestros sabios antiguos comprendían que si la maldición sobre Joaquín no era retirada, entonces todas las esperanzas para un reinado mesiánico serían su fin. Porque brevemente la maldición de Joaquín era el único rey que estaba calificado para ser la simiente del Mashiach que vendría. El Yalkut continúa que el Rabbi Shabtai, quien dijo: Joaquín no dejó la prisión hasta que se arrepintió por completo, y Elohim le perdonó sus pecados, y su esposa quedó embarazada, como está escrito: Salatiel su hijo, Asir su hijo. Salatiel significa le pedí a Elohim. Asir significa prisionero. Nuestros antiguos Jajamim, los sabios, comprendieron que esto significa que Joaquín le pidió a Elohim que lo perdonara mientras él estuvo en la cárcel. Y Elohim demuestra su perdón por medio del hecho que le dio hijos. Así que, como consecuencia, nuestro pueblo, al retornar de Babel, de Babilonia, nombró a Joaquín para que sea su príncipe. Una expectación completa sobre la parte que nuestros sabios antiguos continuaron revelando, que si Elohim retiró las primeras dos maldiciones, entonces quizá él también retiraría la tercera para que la esperanza del reinado mesiánico pudiera continuar. Como está escrito en Zacarías 4, 7 y 9, 10, concerniente a Zorobabel, el descendiente de Joaquín, dice así: ¿Quién eres tú, oh gran monte, donde Zorobabel serás reducido a llanura? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Mostrando que, aunque la tercera maldición aún no había sido retirada, el pueblo y nuestros antiguos sabios, a la luz de la cancelación de las anteriores dos maldiciones, aún tenían la esperanza que quizá la tercera fuera también retirada.
Esto está aún más respaldado por Divrei Hayamim Aleph, Primera de Crónicas, capítulo 3 del 19 al 24, que refleja la última genealogía preservada y registrada luego de la muerte de Zorobabel, siendo la misma ninguna otra que la genealogía del mismo Zorobabel. Esto nos indica dos cosas. Primero, la ausencia de cualquier otra genealogía fuera de Zorobabel, y luego su muerte demuestra que no existió ninguna expectación para el linaje mesiánico por medio de ningún otro descendiente de Salomón. Segunda, la preservación de 6 generaciones de la genealogía de Zorobabel, luego de su muerte, nos demuestra claramente la esperanza continua de nuestro pueblo y de los sabios. Así que la llegada del Mashiach debía ser a través de este linaje. Creyendo de manera plena que de la misma manera en que Elohim retiró las primeras 2 maldiciones, del mismo modo quizás él retiraría eventualmente la tercera. Como resultado de estas esperanzas, nuestros sabios antiguos continuaron diligentemente rastreando las genealogías que se ramificaban de esta línea en particular, hasta los tiempos de la destrucción del segundo templo en los años 70. Y como es evidente, aún hoy en día, ningún descendiente de este linaje nunca subió al trono de David Hamelech. En Sanedrín 96b, 99a, declara: el mundo sufrirá 6000 años y 1000 años después será destruido. Esto es, los enemigos de Elohim serán destruidos, de lo cual está escrito: Adonai solo será exaltado en aquel día. Como en cada 7 años es el año Shemitah, el año de remisión. Entonces, de los 6000 años del mundo, el séptimo milenio serán los 1000 años de remisión para que Elohim solo sea exaltado en aquel día. Este punto es según el entendimiento de los ancianos de Israel, y el cual declara que el séptimo milenio será apartado de los otros. También el Midrash Rabbah nos habla sobre Génesis 98.3, que está declarado: el mundo está destinado para 6000 años, 2000 años vacíos sin Torah, 2000 con Torah y 2000 años con los tiempos mesiánicos. En Sanedrín 97a y b, que en el tercer milenio, que le sigue a los 2000 años mesiánicos, será la resurrección de los muertos, la cual ocurrirá, como está declarado en Oseas 6, 1 al 2. Lo leemos. Venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta expectación del reino mesiánico después de 4000 años, primeramente fue debida a la profecía de Daniel, el cual predijo la venida del Mashiach al final de las 69 semanas, Daniel 29, 24, 26. En consecuencia a esta profecía de las 70 semanas, 69 semanas de años hasta el Mashiach y 1 semana de años para el pacto final,
los sabios situaron la venida esperada del Mashiach en la primera mitad del primer siglo. Como fue declarado por el rabí Moshe Abraham Leví, que dice así: he examinado e indagado todas las sagradas escrituras y no he encontrado el tiempo claramente fijado para la venida del Mashiach, excepto en las palabras de Gabriel al profeta Daniel, las cuales están escritas en el 9º capítulo de la profecía de Daniel. También en el Targum de los profetas, en la Megilá 3a, donde está declarado: y la voz del cielo salió y exclamó: ¿quién es aquel que ha revelado mis secretos a la humanidad? Él siguió indagando la revelación por el Targum del significado interno de la geografía, pero una voz del cielo salió y dijo: basta. ¿Y cuál fue la razón? Porque la fecha del Mashiach estaba ya señalada en él. Así que la profecía de Daniel también declara que el templo será destruido en algún momento después de las 69 semanas, tal y como está declarado en Nazir 32b, donde Rabí Yosef habla concerniente al templo, al tiempo del segundo templo. Si yo estuviera allí, hubiera dicho: no está escrito. El templo de Adonai, el templo de Adonai, el templo de Adonai son estos, lo cual apunta a la destrucción del primer y del segundo templo, quedando de acuerdo que ellos conocían que sería destruido, pero ¿conocían ellos cuándo esto debía de ocurrir? Rabí Abayé responde: ¿no conocían ellos cuándo? ¿No está escrito 70 semanas, 70 semanas de años? ¿Están determinadas para el pueblo y para la ciudad santa? Esto está en el Yalkut, volumen 2, página 79d, y dice que esta profecía del profeta Daniel era la que revelaba el cronometraje de la venida del Mashiach verdadero y de la destrucción del templo. Aquí tenemos lo concerniente a las dos perspectivas de Mashiach. La una es Ben Yosef y la otra es Ben David. Rabí Yoshua Bar Leví declaró en Sanedrín 98a el verso que dice: he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel 7:13. Y otro versículo que dice: humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Así que, si es que somos dignos, el Mashiach vendrá sobre las nubes del cielo. Si es que no somos indignos, él vendrá humilde y cabalgando sobre un asno. Este hecho, que nos ha sido permitido solamente construir el templo en el tiempo cuando nosotros como nación éramos merecedores, y que Elohim permitió que nuestro templo fuera destruido en tiempos pasados solo cuando éramos indignos. Esto indica que la destrucción del templo mencionada por Daniel, el profeta, sería el resultado de la indignidad de nuestra parte, al no reconocer el sacrificio del Mashiach. También en Sukkah 51a está declarado: el Mashiach que desciende de Yosef
aparecerá primeramente para traer salvación al pueblo judío. Así el Mashiach sufriente, el Ben Yosef. Sin embargo, él será muerto y la completa redención se llevará a cabo solamente a través del Mashiach que desciende de David a Amelec. Y continúa declarando: el periodo del Mashiach, descendiente de Yosef, la muerte y el pecado seguirán existiendo, pero el periodo del Mashiach que desciende de David liderará un nuevo orden, en el cual la muerte y el pecado no tendrán lugar, mostrando un entendimiento que el Mashiach ben Yosef aparecerá primero y será muerto, y que el Mashiach ben David aparecerá después, y que bajo el Mashiach ben Yosef el pecado y la muerte continuarán existiendo en el mundo, pero que bajo el Mashiach ben David, un mundo donde el pecado y la muerte no seguirán existiendo, le seguirá. También está escrito en Bereshit 49:10: no será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de todos los pueblos. Silo se refiere al Mashiach, Yeshua. También tenemos una referencia del Targum Onkelos que declara el significado de esto, como a continuación dice: la transmisión del dominio no cesará de la casa de Yehudá, ni los escribas de entre sus hijos, por siempre hasta que el Mashiach venga. El Targum Jerusalem, del mismo modo, declara: reyes no cesarán de la casa de Yehudá hasta la venida del rey Mashiach, a quien todas las autoridades de la tierra se subordinarán. También en Sanedrín 98b dice así: el mundo fue creado para el bien del Mashiach. ¿Cuál es el nombre del Mashiach? La escuela del Rabbi Shila dijo: su nombre es Silo, porque está escrito: hasta que venga Silo, el cual es Yeshua. Y concerniente a la remoción del cetro, el quitado cetro, el Talmud de Jerusalén dice así: el folio 24 del Sanedrín declara: un poco más de 40 años antes de la destrucción del templo, el poder de pronunciar sentencias capitales le fue quitado a los judíos. Como está escrito en el Talmud Babli, en el capítulo 24, folio 37, cuando los miembros del Sanedrín se encontraron privados de su derecho sobre la vida y la muerte, una consternación general tomó posesión de ellos, y fueron y cubrieron sus cabezas con ceniza, sus cuerpos con arpillera, y exclamaron: ¿quién estará con nosotros? Porque el cetro se ha quitado de Yehudá, y el Mashiach todavía no ha venido. Esto fue proclamado en el tiempo de la venida de Yeshua, cuando ellos reconocieron que el cetro se les había quitado. Pero en lugar de aceptar a Yeshua como el Mashiach verdadero, declararon que el Mashiach no ha venido. Así, por lo cual, negaron la inhabilidad de la profecía y negaron los escritos de los sabios. En Rosh Hashanah 31b está declarado: 40 años previos a la destrucción del templo, la porción de la mano derecha del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote,
sobre los sacrificios de las cabras ha cesado, como fue previamente. Y el cordón de color carmesí, puesto en el día de Yom Kippur, nunca más se tornó en blanco, lo cual indicaba el perdón de Elohim sobre los pecados de los Benei Israel. Esto también ocurrió en los días de Yeshua. De hecho, en el mismo año de la muerte y resurrección de nuestro Rebbe Yeshua, esto también está escrito y declarado en Yomá 39b, que en este tipo y en este mismo tiempo, 40 años previos a la destrucción del templo, la luz occidental no seguía encendida como lo fue anteriormente y que las puertas del templo nunca más se abrieron por sí mismas. Basados en los pasajes de la Torá citados arriba, del Tanakh y en los escritos de los sabios antiguos en el Talmud y también en otras fuentes, llegamos a la siguiente conclusión: que el mundo durará 7000 años y que en el séptimo milenio será apartado de los otros. Sanedrín 96b, 99a. Que el Mashiach vendría después de 4000 años y que la era mesiánica que le seguiría durante 2000 años, nos lo dice también el Midrash Rabbah 98.3. Que en el tercer milenio que le sigue a los 2000 años de la era mesiánica, el séptimo milenio, la resurrección de los muertos se llevará a cabo donde viviremos en la presencia del Todopoderoso. Sanedrín 97a y Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. Que el Mashiach después de 4000 años vendrá en la primera mitad del primer siglo, aquí corresponde a las 69 semanas, que son 483 años, después que el decreto fue puesto para restaurar y reconstruir Jerusalén, según Daniel 9:24. Rabí Moshe Abraham Leví así lo dice, y también en el Targum de los Profetas, Megilá 3a, que el templo será destruido en algún momento después de las 69 semanas y previo al pacto de los 7 años del final, el pacto renovado, las semanas 70, Daniel 9, 26, 27, Nasir 32b y el Yalkut, volumen 2, página 79d. Que el Mashiach vendrá pobre y cabalgando sobre un asno, si somos dignos, y la destrucción del segundo templo indica que lo somos. Y el Mashiach de hecho vino así. Sanedrín 98a, Daniel 7:13 y Zacarías 9:9. Que el Mashiach ben Yosef, el Mesías su frente, vendría antes que el Mashiach ben David, y sería muerto, y que el pecado y la muerte continuarán existiendo sobre la tierra después de su muerte. Sukkah 51a. Que el cetro que fue quitado de Yehudá era una señal que el Mashiach ya vino. Génesis 49:10, Targum Onkelos y Targum Yerushalmi, Sanedrín 98b. Que en la primera mitad del primer siglo y previamente a la destrucción del templo, el Sanedrín reconoció que el cetro fue quitado de Yehudá. Talmud Babilónico, capítulo 24, folio 37.
y que 40 años previos a la destrucción del templo, la porción en la diestra del sumo sacerdote sobre los sacrificios de cabras ha cesado. El cordón de color carmesí dejó de tornarse blanco, las luces occidentales cesaron de estar encendidas, las puertas del templo cesaron de abrirse por sí misma, Rosh Hashanah 31b, Yom 39b. De acuerdo a todos los escritos de la Torá, Tanaj y Talmud y otras fuentes judías, el Mashiach vino en la primera mitad del primer siglo, en el tiempo que el cetro fue quitado de Yehuda y previamente a la destrucción del segundo templo, que él fue muerto, que el pecado y la muerte siguen en el mundo después de su muerte y que la resurrección de los muertos ocurrirá 2000 años después. Así que las evidencias para apoyar estas cosas, las cuales son las siguientes: que el Sanedrín es la primera mitad del primer siglo, admitió que el cetro fue quitado de Yehuda, una señal que el Mashiach había llegado. En los años 30 y 40 previos a la destrucción del templo, y en el tiempo de la muerte de Yeshua, el cordón de color carmesí nunca más se tornó blanco. La porción de cabras vino a la izquierda en lugar de la derecha. Las luces occidentales dejaron de brillar y las puertas del templo nunca más se abrieron por sí solas. En los años 70, el templo fue destruido como Daniel profetizó que sucedería en las 69 semanas. Fueron completadas y por lo tanto ocurriría después que el Mashiach hubiera venido. Pero si el Mashiach no hubiera venido en el primer siglo, como Daniel profetizó que vendría, y con nuestros más antiguos sabios creyeron y afirmaron que vendría, entonces Daniel sería un falso profeta, podríamos decir. Como está escrito en Devarim 18, 20, 22, y lo leemos para ti. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he hablado mandar hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe morir. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Adonai que no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Adonai no ha hablado con presunción, le habló el tal profeta. Así que no tengas temor de él. Pero usted y yo, al igual que los sabios, todos sabemos que Daniel no era un falso profeta. Y si fue un profeta verdadero, todos lo sabemos que lo fue. Entonces el Mashiach ya vino y fue en el primer siglo, según los tiempos de la era común. Y si el Mashiach no es Yeshua, la pregunta del millón, entonces, ¿quién es? Debo declarar a esta altura que no existe un individuo en la historia de nuestro pueblo Israel que encaje en el criterio de mejor manera que Yeshua de Nazaret. De hecho, ningún otro tan siquiera se acerca ni se asemeja a él. Toda la descalificación de Yeshua como el Mashiach, donde mi pueblo presente parece estar basada casi en la totalidad en la maldición y en la profecía del nacimiento virginal, pero
dos puntos importantes que faltan en adición a los puntos de arriba son que el linaje presentado en Mateo 1:16 no proclama a Joseph como el padre biológico de Yeshua, sino como el padre de Miriam. Y esto está en una perfecta armonía con la maldición de Jeconías. Así que, por consiguiente, esta maldición sobre la línea de Jeconías no desaprueba a Yeshua como el Mashiach profetizado. Los argumentos en contra de la mesianidad de Yeshua asumen que el Todopoderoso nunca consideraría o sería capaz de producir un nacimiento virginal. Y también ignora, pero nunca declara que él vendría de la simiente de algún hombre, fuera de Abraham, de quien Miriam, la madre de Yeshua, fue descendiente. Del mismo modo, Yeshua es únicamente referido como Ben Yosef, en conexión del linaje de Miriam entregado en Lucas 3:23. Pero no según la línea de Yosef, la cual contiene la maldición. Esto nos deja con el tema si es que Elohim es capaz de producir un nacimiento virginal, y si la palabra alma, virgen, en realidad significa doncella o no, porque si Joseph no engendró a Yeshua y Miriam no fue una virgen, entonces ella debía ser una adúltera o prostituta. Yo muchas veces no quiero denunciar a una persona de pecado al no estar respaldado por evidencias aunque estén muertos. Prefiero mejor tener mi boca cerrada. Sin embargo, concerniente a la palabra alma, que está declarado en Isaías 7, del 14 al 16, que una alma, una doncella, antes de su primer periodo, antes de su primera menstruación, concebiría y tendría un hijo, y que eso se nos presenta como una señal. Primero, debemos considerar el hecho que los 70 judíos estudiosos, quienes fueron expertos en ambos, hebreo y griego, tradujeron la palabra hebrea alma en la Septuaginta con la palabra griega partenos, la cual significa, sin excepciones, una virgen soltera, una mujer joven. Esta traducción es errónea. Esta mujer joven también tiene el término equivalente ugarítico, la cual es una lengua similar al hebreo. También significa una virgen soltera, no una mujer joven. Lo vuelvo a repetir. Una virgen soltera. De la misma manera, la palabra señal proviene de la palabra hebrea ot, la cual puede significar un evento sobrenatural o milagro. De hecho, las 10 plagas en contra de Faraón, el arco iris que se le dio a Noé, ambos son descritos por la palabra ot, milagros o señales. Y la pregunta es, ¿no es un milagro para una joven mujer soltera sin tener su primera menstruación? ¿No es un milagro dar a luz a un hijo? Pero sí es un milagro para una virgen dar a luz uno. Del mismo modo, concerniente este mismo pasaje, algunos de nuestros sabios pensaron en un tiempo que esta profecía estaba relacionada con Ezequías, pero fue descartado en parte porque la profecía fue dado 9 años después que el rey
Ezequías nació. Creer en el Mashiach no es un concepto cristiano ni mucho menos. Eso es algo inventado por Roma. Es un concepto muy judío, muy hebreo, que fue robado y retenido por los gentiles, por los goyim. Pero Yeshua fue todo lo que la Torá y el Tanakh han sido dichos en cuanto a que el Mashiach sería concerniente a la imagen del Mashiach ben Yosef, ese Mashiach sufriente. Y por encima de todo, lo que los sabios pensaron que él sería. Asimismo, la maldición de Jeconías fue en verdad un argumento sincero de mi parte y de mi pueblo, así lo creyeron. Entonces ellos no continuaron hasta este día en buscar un hombre del linaje de David para que sea su rey Mashiach. No es una cosa sabia limitar el poder del Todopoderoso o encajar al Todopoderoso en una caja insinuando que él no pudo o no causaría a una mujer virgen dar a luz a un niño. Especialmente cuando Jeconías, el único cuyo linaje fue capaz de producir al Mashiach, tenía una maldición sobre sí, creando un escenario que solo puede ser evadido a través de la cancelación de la maldición o por medio de un nacimiento virginal. Llamar al Todopoderoso, al Creador del Universo, y comprender que Él formó a Adán del polvo de la tierra, y entonces dar vueltas por ahí declarando que un nacimiento virginal no es un acto razonable de la creación para que Él pueda realizar esto, es muy peligroso, amados hermanos. Limitar también es muy peligroso al Todopoderoso, insinuando que porque nosotros no podemos concebir de la nada, que de alguna manera esto previene que Él haga que una cosa así pueda llevarse a caso. Nuestra incapacidad no incapacita al Todopoderoso. Él es un Dios infinito y todopoderoso. Así que, de la misma manera, es también peligroso para nosotros asumir que porque nunca consideraremos que una cosa se pueda realizar de una u otra manera, que de algún modo eso asegura que Elohim nunca lo hará de esa manera. Nosotros somos seres limitados. Nuestros caminos y habilidades no deben ser comparados con los ilimitados y no comprensibles pensamientos con sus caminos y habilidades de nuestro Creador. Y si usted en verdad considera así este asunto, se convierte en un insulto al poder del Todopoderoso. Si lo coloca en una cajita, limitándolo a cuánto poder hacer una cosa o no poder hacerla, y sobre todo sobre el nacimiento virginal de Miriam, como esa virgen Alma, donde puso el Eterno un óvulo dentro de ella para que naciera Mashiach. Piense usted, nosotros como meros humanos, en los últimos 15 años tuvimos la habilidad de realizar implantes, fertilizar óvulos en el útero de una mujer virgen y exitosamente embarazarla. Pero el Todopoderoso no puede. Esto es sorprendente. Limitar al Todopoderoso, al Creador del Universo, es algo totalmente ridículo. Así que nuestros rabinos, los rabinos de estos días,
necesitan de manera seria considerar sus posiciones sobre este asunto sobre la base solamente de este pensamiento. Luego también está la profecía de Daniel, la cual describe la obra que fue hecha por Yeshua y la cual fue realizada de manera precisa. Cuando usted lea esto, recuerde también que no solo ello describe la primera venida de Yeshua de una forma precisa. Y si el Mashiach no ha venido, entonces Daniel es un falso profeta. Así que, si Daniel es un falso profeta, si no, entonces es verdadero. Entonces el Mashiach ya vino y estamos haciendo muy bien en recibirle y proclamarle porque él es Mashiach. Leemos Daniel 9, 24, 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y también para sellar esta visión y la profecía y ungir al Santísimo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Las calles en Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas. Serán días de angustia y de gran tristeza. Entonces, después de 62 semanas, se quitará la vida del Mashiach, no por sí. Jerusalén y el lugar Kadosh serán destruidos por completo. El fin llegará de repente, como llega una inundación imprevista. La guerra y la destrucción que están decretadas seguirán hasta que llegue el fin. Y por una semana, la 70 confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y a causa de la multitud de las abominaciones, vendrá desolamiento, hasta que una entera destrucción se derrame sobre el pueblo abominable. Estas cosas son solo una fracción de la enseñanza oral describiendo a Yeshua. Y 10 páginas podrían ser fácilmente escritas fuera del Talmud. También otros libros de fuentes judías en respaldo de cualquier concepto de Yeshua HaMashiach que es comúnmente respondido en el judaísmo del día de hoy. Así que, amados hermanos, no podemos rechazar a Yeshua como el Mashiach, basándonos en una corrupta presentación de su mensaje y enseñanza por los cristianos o por los antimisioneros. Déjame contarte algo. En Israel hay un grupo llamado antimisioneros, que son todos aquellos judíos que rechazan a Yeshua y aquellos que persiguen a sus propios hermanos judíos cuando hablan de Yeshua en Israel, porque en Israel está prohibido el proselitismo, los persiguen, los pegan, los apedrean. Yeshua lo dejó muy claro. Por causa de mi nombre seréis perseguidos. Pues yo no he venido a traer paz, sino espada. Sus mismos hermanos los persiguen, los apedrean, los blasfeman, los escupen, les tiran agua. Esto es algo impresionante. Así que no te sorprenda de todo lo que ha de suceder, porque la casa de Yehudá tiene puesta un velo, según Romanos 11, 25.
Así que, de hecho, no es siquiera el reconocimiento de Yeshua como el Mashiach donde los cristianos han errado, sino más bien en su entendimiento de sus enseñanzas. Es que ellos mantienen la errónea creencia que Yeshua abolió la Torá clavándola en la cruz. Esto es una mala interpretación y torcedura de la Escritura, como todos sabemos. La Torá no ha sido abolida ni cambiada. Yeshua vino a cumplir lo que vino a cumplir, a pagar, a restaurar todas las cosas, a dar su vida por nosotros y a reconciliarnos con el Padre por medio de su sangre. Esto es algo que tenemos que entender. Yeshua no vino a crear ninguna religión. Yeshua vino como el Cordero de Dios para ser sacrificado en obediencia y restaurar al ser humano para lo que fue creado, como rey y sacerdote. Así viviremos con él en el milenio. Así que, de alguna manera, el Todopoderoso de Israel también impulsó dos estandartes, uno estricto y justo para los judíos, el cual ellos proclaman como legalista, y otro estandarte misericordioso y sin pecado para ellos mismos, el cual ellos nombran gracia. Este es su gran error. Pero en cuanto a nosotros, nuestro gran error es en fallar en reconocer a Yeshua como el maestro oficial de la Torá y Melech Israel, el cual es Yeshua con toda seguridad. Así que, amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con este estudio. Espero que les haya gustado